A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y la llegada de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja, caracterizada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Whitechapel tenía una particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción como reducto de la moralidad llegó a su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a dar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Jack el Destripador o Jack the Ripper es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar, al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaban el expediente de Whitechapel entre 1887 y 1891. La prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino en serie, y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión o ocupación y salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montague Dewitt, Severin Kowalski, Aaron Komitsky y Francis Tunbridge. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese momento, el asesino comenzó a ser referido por este apodo. El historiador inglés Russell Edwards explicó que el ADN encontrado en un chal en la escena del crimen pertenecía a un inmigrante polaco de 23 años llamado Aaron Komitsky, que murió en una institución mental en 1919. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que, por lo general, combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar un imaginario en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres de East End en esta época complicó la averiguación de cuántos de estos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de una misma persona, 5 de ellos sí tenían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyos modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro.
Estos dos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. No figura entre ellos los dos primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabrand. Smith fue asaltada y abusada en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis ocasionada por la infección de un objeto afilado en sus partes íntimas. En su declaración, ella dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por la cual se descartó este caso del expediente del destripador. Tabrand murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Si bien la policía lo asoció con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía a la zona donde ocurrió George Yard, Whitechapel, con la de las otras muertes, en realidad el ataque difería del modo operandi anteriormente señalado. Tabrand no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Marian Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto del año 1888, en Bograve, actual calle Turward. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Catman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Ambury, en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurrió con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos puestos por encima de un hombro y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y de Catherine Edwards ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dotfield Yard, actual calle Henricks, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría de ella del destripador, o si en todo caso, este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que la acompañante era rubia y otros que era de un cabello oscuro, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaban lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Edwards en Richard Square, en la ciudad de Londres. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro. Joseph Lawett, vecino que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Edwards cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goldstone y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que ese tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en aquella época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que podían incitar protestas antisemitas. Finalmente la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Melrose Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas haciéndolo irreconocible. Le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Edwards les extrajeron el útero y los destriparon.
mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond al encargado del CID, Departamento de Investigación Criminal de Londres, y que data del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stewart P. Evans y Donald Rumblewell, que catalogaban el homicidio de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, si bien los casos de Nichols, Catman y Earwoods guardaban similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubieran sido cometidos por la misma persona. Inclusive hay quienes argumentan que el homicidio de Tavern sí encaja con el expediente de los canónicos. El Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillip, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto habían sido obra de individuos de mente débil con la convicción de imitar la serie original de crímenes, aunque el nuevo encargado del CID, Melvin McCahan, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo 5 víctimas nada más. Hay que hacer notar que McNaughton había entrado en la policía un año después de las muertes canónicas y que su memorándum incluía errores en la descripción de los posibles sospechosos. Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya hora de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, su arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Millett en Cloyard, actual calle Hyde Pollard, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensó que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Millett había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero George Baxter Phillip opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguran que era obra del destripador. El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pitchint. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo el 13 de febrero de 1891, por lo que no pudo validarse que lo hubieran asesinado ahí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció bajo un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle Slowell Gardens. Su cuerpo estaba intacto excepto por el corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un hombre llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Los documentos policíacos sobre los asesinatos en Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación de la época victoriana. Para recabar información, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos. El material forense, mientras tanto, era analizado por personal cualificado. Cuando se identificaban a los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo y, dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía procesarlos o descartarlos del expediente. Desde entonces, este ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. En relación con los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo 80. La División Criminal del Departamento de Investigación de la Policía Metropolitana de Whitechapel, encabezada por el inspector Edmund Wade, llevó a cabo las investigaciones de los primeros 2 casos del expediente. Tras la muerte de Nichols, la oficina central del Scotland Yard
envió a los inspectores Frederick George Aberline, Harry Moore y Walter Andrews para esclarecer el caso. La policía en la City de Londres se involucró a partir del homicidio de Ewood por medio del detective James McWilliams. Pese a lo anterior, las investigaciones se vieron obstruidas debido a que el encargado recién electo del CID, Robert Anderson, había solicitado una licencia de trabajo en Suiza entre el 7 de septiembre y 6 de octubre de 1888, periodo en el que ocurrieron los homicidios de Catman, Stride y Edwards. Por tal motivo, Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, nombró a Donald Watson como coordinador de las investigaciones del Scotland Yard. Insatisfechos con el esfuerzo policial, un grupo de ciudadanos del East End de Londres comenzó a patrullar las calles bajo el mote de Comité de Vigilancia de Whitechapel, cuyo objetivo era encontrar posibles sospechosos de los asesinatos, además de contratar detectives privados para investigar a presuntos testigos. Le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida como alternativa para recabar más información. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. De acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Watson y dirigido a la oficina central, se visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, para quien el culpable debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa continental. Tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y la amarre de estos barcos cada jueves o viernes y su partida el sábado o domingo, lo cual coincidía con los días en que habían ocurrido las muertes. Pese a lo anterior, lo cierto es que ninguno de los asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de arribo de los barcos, lo cual llevó a la policía a desestimar esta conjetura. A finales de octubre de 1888, Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró sobre que también basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsias del resto de víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tiene registro, decía textualmente: "No cabe duda de que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debía haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta". Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual, dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podía haber surgido de algún trastorno mental de venganza, melancolía o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable tuvo placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible establecer la identidad de Jack el Destripador, aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida. Lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes y están demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil. Existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía ser de Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana, próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podría ser un hombre culto y de alta clase, posiblemente un doctor o aristócrata, que había llegado del barrio procedente de un sector más opulento. Aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a un estereotipo cultural como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia o la explotación de los pobres por los ricos. En los años siguientes a los asesinatos, los registros señalan que la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviera remotamente vinculada con el caso.
así como de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la pesquisa original. Con el paso del tiempo y la muerte de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos han tenido soltura para acusar a cualquiera sin necesidad de evidencia histórica. Si bien un memorándum de Melvin McCacken de 1894 contenía los nombres de 3 sospechosos referidos en los registros policíacos de entonces, lo cierto es que la evidencia contra ellos era meramente circunstancial y por lo tanto no fueron procesados. En total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador, entre los cuales estaban Morgan Druitt, Severin Kolovsky, Aaron Komitsky y Francis Tumblekley. Otros, sin embargo, fueron vinculados solamente por la prensa como William Bury, Thomas Neil Crane, Robert D. Austin, Stephenson y Frederick Diemen.